está armada en dos relatos, el mío, Maura Ramos, y el de mi compañera Nora. Cortos relatos, porque queremos más que nada dialogar con ustedes y que al final haya espacio para las preguntas. La intención de mi parte va a ser presentarles esta investigación, pero para empezar, mi intención va a ser ahora escribirla, como toda narración que se va construyendo con las distintas formas de decirla, en el marco de este congreso que, situado en un contexto de 30 años de democracia, intenta traer al diálogo la pluralidad de voces, de esas voces y de esos relatos que se entremezclan en la práctica de las escuelas y enriquecen la tarea que hacen ustedes todos los días, que hacemos todos los días. Nosotras venimos acá a comunicarles también un relato, el relato de una experiencia de investigación que se inició a partir de un grupo de cátedra que enseña pedagogía en la Universidad Nacional de 3 de Febrero a maestros que inician una formación posterior universitaria. Este relato, hoy con el formato de libro ya, y es un orgullo para nosotras, se fue construyendo con los aportes de nuestros alumnos y alumnas, maestros y maestras que estudiaron en la universidad en el año 2009. Y como todo relato construido colectivamente, empieza a partir de un diálogo. El de la investigación, se inicia a partir de una toma de posición que nosotros como docentes e investigadores tomamos para enseñar pedagogía en la universidad. Y se entrelaza con las preguntas que nos fuimos haciendo y le fuimos haciendo a nuestros alumnos, estudiantes y maestros, y se conformó este proceso y esta narración. Por eso hoy decimos que esta narración, que este libro, que además estaba en un power para mostrárselo, pero no salió el power, que esta narración hoy a nosotros nos constituye una nueva identidad narrativa, al decir de Paul Ricoeur, porque entendemos que el sujeto es una construcción que se hace y se comprende a partir de discursos y acciones, relatos y prácticas que se mezclan en la tarea docente y en la investigación. Bueno, hasta acá la inscripción de esta ponencia en el marco de este congreso. Ahora un poquitito muy sintéticamente, hablarle de las categorías teóricas que nos permitieron a nosotros armar este proyecto de investigación. Y son dos cuestiones básicas. La primera, este proyecto indaga en las representaciones sociales que los docentes tienen de la infancia, de sus alumnos. Entonces, uno de los conceptos centrales es el concepto de relaciones, de representación social, que siempre alude a la representación de algo. Forman y son una manera de interpretar y pensar la realidad cotidiana. Siempre aluden a la representación de algo, de alguien, y al proceso por el cual esta relación se produce. Estas representaciones sociales están en la base, digamos, o son la manera de nos permiten conocer y nos permiten actuar. Se van cristalizando, se nos van generando un proceso de conocimiento, es una manera de conocer, que se va entrelazando en aquello que nosotros decimos que es el sentido común. Representaciones sociales y sentido común fue aquello que nosotros fuimos a indagar en los docentes, en los maestros que trabajan con alumnos, con niños, con estudiantes en el sistema educativo. Porque entendemos que acá está el inicio desde donde poder escuchar a los maestros y poder con ellos pensar juntos. El sentido común es aquel que se compone de estos lazos, estas imágenes mentales que son utilizados y hablados por todos y nos ayudan a resolver los problemas cotidianos. Resolvemos los problemas de la práctica a partir de estas construcciones, que son saberes, que son conocimiento. Ahora bien,
pensar y de clasificar y de juzgar a sujetos y al mismo tiempo dar lugar a la interacción entre las personas. Entonces, esto a nosotros nos parecía importante ir a buscarlo para ver, para pararnos ahí y dialogar entonces y empezar a construir con los docentes. Ahora bien, ¿cuál fue nuestra intención? ¿Sí? ¿Para qué ir a buscar esto? ¿Para qué ir a entender y conocer cómo se representaban los maestros en la infancia? ¿Cuál era este sentido común que circulaba en las escuelas con respecto a la infancia? Para dar cosas básicas que toda investigación busca: comprender y analizar. ¿Comprender qué? Comprender que esta manera de pensar, de juzgar, de valorar los aspectos centrales de lo educativo tiene que ver con marcas pedagógicas que dejaron en la formación de estos docentes sus trayectos formativos, tanto el inicial, o sea, que todos transitamos para llegar a este punto, la escuela primaria, la escuela secundaria, y el ulterior, la formación profesional, en donde aparecen marcas de concepciones pedagógicas modernas que se relacionan con estas y confluyen en esta representación social que vamos construyendo. Por un lado, comprender esto, y por otro lado, analizar cómo estas representaciones construidas tienen que ver con la cuestión práctica y se ponen en tensión con lo que pasa concretamente en las escuelas en nuestra cotidianidad. En tal sentido, entonces, sostenemos la relevancia del estudio de las representaciones sociales de las maestras y los maestros y de la lógica del sentido común que atraviesa la práctica cotidiana todo el tiempo. Eso es una parte, es una categoría, la categoría de representación social y de sentido común. Yo les hice una presentación muy sintética. En el Power tenía la cuestión más contundente y científica, que no me parecía ahora ponerle a decir palabras difíciles. La otra pata que nos interesaba ver es la cuestión del sujeto. Nosotros tuvimos la suerte y tenemos la suerte de formar parte de la cátedra del profesor Carlos Cullen, que es nuestro mentor. Y además él nos prologó el libro, que eso es un gran orgullo. En el prólogo del libro, Cullen tiene una frase que sintetiza lo que a nosotros nos interesó buscar. Dice Cullen: dime cómo te representas la infancia y diré cómo educas. Creo que es la síntesis, decía antes, que nos movió a realizar la investigación. Las representaciones sociales, el sujeto y la acción. Decimos entonces que el sujeto nunca se da al principio, porque como dice Paul Ricoeur, si se da al principio corre el riesgo de reducirse a un yo avaro y egoísta. Por eso venimos a contar que estamos acá construyéndonos permanentemente, porque hoy ya, además del proceso de investigación transitado, tenemos un libro que recupera ese relato y seguimos profundizando el proyecto de investigación. La construcción de la subjetividad, venimos a decir, es el resultado más el proceso, y que esto se da siempre situado en un contexto, es decir, sujeto se hace, y es la síntesis de haceres humanos, cultura y teoría. Y la educación es por excelencia práctica humana formadora de subjetividad. Por lo tanto, nos posiciona en la tarea de hacer educación de una manera ética y políticamente. Sigue diciendo Cullen en ese prólogo que ponerse a estudiar la infancia, o la adultez, o la juventud, o la senectud, dice él, es una manera de poderla nombrar tratando de dejar de naturalizarla, de correrla de estereotipos, con la propuesta de volverla a mirar, volverla a nombrar y volverse a sentir interpelado para receptar a esos recién llegados, parafraseando a Hannah Arendt. Esto también sigue siendo una perfecta síntesis del espíritu de nuestra investigación, porque nos llevó a interpelar a los alumnos y a interpelarlos, a los alumnos maestros, a nuestros alumnos de la cátedra de la universidad, y a interpelarnos a nosotros mismos como docentes universitarios, formando a maestros que a su vez trabajaban con otros, enseñando a sus alumnos.
La idea de infancia es una construcción social que se realiza entonces en la interacción de discursos, acciones, de tiempo y de espacio. Hannah Arendt nos pone en una situación ideal para pensar en la relación con los recién llegados, cuando dice: acción y discurso se relacionan en la pregunta que nos hacemos frente a ellos, nuestros alumnos, nuestros estudiantes. ¿Quién eres tú? Esta actitud interrogativa nos hace profundamente responsables frente a aquel, al recién llegado, a la vida, a la escuela, a la cultura, y que interpela, o debería interpelar, nuestra profesionalidad docente, diciéndonos, poniéndonos siempre en el brete de estar siempre obligados a responder, por eso responsables, al decir de Manuel Levinas, obligados al reconocimiento del otro, de esos otros que están ahí y nos dicen: heme aquí, no me vulneres. Estudiar la infancia, entonces, concebir la infancia, no es una tarea neutral. Tiene sentidos, tiene todas las intencionalidades. La manera en que la definamos nos compromete con nuestra acción. Ahora bien, nosotros, partimos de 4 cuestiones básicas que tienen que ver con desde dónde produjimos y que tiene que ver con este diálogo que dije al principio de cómo entendemos la enseñanza de la pedagogía en la universidad. Partimos de enseñar pedagogía entendiéndola en un contexto de producción. Por lo tanto, en las marcas de nuestra formación docente hay residuos de modernidad y de aquellas racionalidades que se fueron constituyendo para entender a la educación a partir de líneas de pensamiento moderno, porque modernidad y educación son cómplices. Que estas racionalidades o estas maneras de entender lo educativo se expresan en nuestras prácticas profesionales y aparecen todo el tiempo en tensionando con nuestra formación y con nuestra práctica concreta en la escuela de hoy. Que esta modernidad hoy está en crisis, y hablamos entonces de la cultura moderna en crisis, y que por lo tanto requiere revisar conceptos básicos, centrales, y volverlos a decir. Y que además el análisis de este debate de la pedagogía debe hacerse en un contexto. Vale si hacemos pensamiento culturalmente situado. Hasta acá, y muy sintéticamente, el planteo general de la investigación. Para terminar, que Nora plantee más y se meta más en el tema de los resultados y la conceptualización de infancia más profundamente, quiero marcar también que uno llega a investigar desde una toma de posición ético-política. Y les quiero contar un poco, o ponerles en marco, cuál es nuestra decisión para investigar. Porque muchas veces, la cultura académica pareciera estar ensimismada en la producción de nuevos y novedosos conocimientos que interpreten, diagnostiquen lo que pasa en las escuelas, pero afuera de las escuelas. Más aún, en ciertas ocasiones, la producción de este saber circula por circuitos y se retroalimenta en estos circuitos académicos desde donde circula. Desde nuestra posición, intentamos dejar el claustro académico para escuchar la voz de las y los maestros, de los docentes, y en un sentido lo más amplio posible, tratando de comprender algunos de los rasgos de esa cultura docente. Por eso nos parece fuerte la conceptualización, la categoría de representación social. Esta actitud es la que nos permitió pensar intercambios posibles con el fin de enriquecer las prácticas de los sujetos que participan en el proceso de investigación, no como un derrame de saber producido, sino como un diálogo entre agentes responsables. Esta apuesta al diálogo que atraviesa todo nuestro proceso de investigación y nuestra actitud, diría, frente al tema de la investigación, está pensado en clave de lo que Rodolfo Busch señala como una cuestión de interculturalidad. Diálogo intercultural que elige pensar con, parafraseando a Freire, y no para o sobre.
intentando superar uno de los obstáculos éticos con los que se enfrenta la investigación educativa. Y este obstáculo lo voy a leer tal cual como lo dice Carlos Puya. Uno de los obstáculos, dice él, para investigar en educación es sentirse parte de la corporación de los críticos y entonces ser críticos desde ahí. Así es muy fácil. Consideramos importante que las producciones emergentes que se van construyendo a partir de este diálogo con los maestros vuelvan al aula universitaria como nuevos interrogantes con el fin de enriquecer el proceso de producción de conocimiento. Esto lo podemos hacer porque seguimos investigando y seguimos dando clases. Entonces, todo el tiempo tenemos producciones y volvemos al aula con las producciones. De allí incorporamos año a año materiales producidos en el campo de la investigación para generar nuevas lecturas y reflexiones. En este punto cabe destacar el cuidado responsable y respetuoso de la voz de los maestros con los que investigamos. No se trata de juzgar lo dicho por otros, sino de continuar pensando con ellos, a partir de los aportes que otros hicieron y colaborar con la investigación. No se trata de descubrir o de ir a la pesca de una verdad o de una confesión o un error de parte de quien habla. Se trata de habilitar una otra posición de escucha que no quede obturada por un saber que sentencia. Dicho de otro modo, a veces el proceso de escucha queda suprimido por el saber obtenido de parte de quien declara, confiesa o brinda información. Nuestra posición como investigadores se aleja o intenta alejarse de esos usos. Uno también está en tensión todo el tiempo, ¿no? No le sale tan bien. De los enunciados de quienes se expresa, invita a compartir su punto de vista, su forma de pensar y hacer. Específicamente, en la investigación, nuestro interés se centra en construir conjuntamente un espacio de diálogo, sin querer gobernar la conducta del que habla, en el cual la voz de los maestros sea recuperada, jerarquizada, en un intento de comprender los sentidos otorgados a las nociones estudiadas. Continuamos investigando, continuamos dialogando y esa es nuestra toma de posición en este planteo. Muchas gracias. Me toca a mí profundizar un poco en algunos aspectos de la investigación que, tal como señala Maura, tomamos esta invitación que agradecemos en clave de reunión de trabajo. O sea que más que agregar a lo que dijo Maura, más que venir a decir cosas que tenemos clarísimas, es venir a plantearles algunas cuestiones que estamos pensando. Digo, en ese punto, ¿no? Nos parece importante relajarnos. No viene la academia a decir cosas sesudas, sino somos mujeres y varones que estamos preguntándonos cosas y nos encanta que nos inviten a lugares donde se preguntan. En general nos gusta más venir a estos lugares que a los lugares donde hay otros sesudos que creen que la tienen clara. Digo, para ser claro con la toma de posición, ¿no? Yo quisiera plantearles 2 o 3 cuestiones sobre las que estamos trabajando para compartirlas y ver si son una contribución dentro del horizonte de problemas que estamos discutiendo. El primero es ubicar, claramente nuestro objeto de investigación ha sido el tema de la infancia, pero la primera cuestión que me parece que es importante es situar que estamos discutiendo la cuestión de la infancia como herederos formados en una tradición que hoy está en crisis. O sea, esto hace que nadie está afuera. O sea, no estamos afuera nosotros, no están afuera ustedes, no están afuera los padres. Somos todos herederos de una forma de entender, de pensar, de sentir y de actuar frente a lo infantil. ¿Qué forma? La moderna. O sea, nadie está, a no ser que haya venido en la máquina de tiempo, fuera de su época. Entonces nos parece importante situar alguna de estas marcas que nos constituyen en torno a lo infantil, nuestra forma de entender lo infantil. La segunda cuestión es poder comentar
en qué medida algunas de estas cuestiones han cristalizado en nuestros discursos, que es lo que hemos podido advertir en la investigación. Y la tercera es abrir quizás como un menú, o como una agenda, o como una apertura problemática para seguir pensando por dónde están pasando hoy los desarrollos de investigación y demás, para que quienes, bueno, les interesen estos temas, ahondarlos o continuarlos. Voy a empezar con una cosa que, por favor, permítanmela, que es del orden de la obviedad, tal vez. Pensemos esto que voy a decir y sin pensar que tomo algo a la mañana. Afirmo. Siempre hubo niños, pero no siempre hubo infancia. Ok, chocolate por la noticia, me levanté a las 9 para escuchar esto. Tranquilo, esperen un cachito, tengan paciencia. O sea, la infancia es para nosotros del orden de lo habitual. Tenemos niños, fuimos niños, enseñamos a niños, los niños están ahí. Los niños transitan desde nuestra intimidad personal hasta nuestra cotidianeidad como maestras o maestros, son parte del paisaje. El problema es que si bien siempre hubo sujetos que tienen determinadas características, tienen una edad, tienen una altura, un peso, existen en nuestras culturas, no siempre las culturas los han pensado de la misma forma. Nosotros tomamos como referencia, esto es un clásico para todos los estudios sobre infancia, los estudios de Philippe Ariès. Philippe Ariès lo que dice, una tesis que, ojo, está bastante discutida también, ¿no? Dice que la modernidad, podríamos decir siglo XVII para acá, ha inaugurado un sentimiento inédito en torno a la infancia. O sea que como en ninguna otra época, la infancia ha sido vista. O sea, le hemos otorgado desde el siglo XVII para acá determinadas propiedades, atributos y prácticas diferenciadas a un colectivo humano recortado dentro de lo que hace a la subjetividad a lo largo de la vida humana. Por eso, primer pie, decir qué es la infancia no es lo mismo decirla en el contexto de la modernidad a como puede haber sido definida, contextualizada previamente, y no lo está haciendo ahora. Cuando digo que somos herederos de una tradición que es la tradición moderna, quisiera referirme a las formas en que algunos teóricos fundantes de nuestra perspectiva pedagógica en la que nos hemos formado, educado y demás, han considerado justamente la infancia. La infancia es vista como la materia prima, dúctil, homogénea, maleable, para la conformación de un tipo de subjetividad que la sociedad moderna necesita. El sujeto moderno se caracteriza por ser un sujeto racional, trabajador y ciudadano. Ciudadano entendido también como dispuesto a observar normas y reglas. Digo, para el contexto del siglo XVII y XVIII. ¿Qué tarea va a tener la educación? La de formar esa subjetividad. Pero los modernos, Kant, Comenius, Rousseau, coinciden todos en que cuanto más tiernitos los agarramos, mejor. ¿Vieron? Ese dicho que ya decían nuestras abuelas, no, este ya se fue en vicio, tonto grande nunca aprende. Digo, esos dichos tienen que ver tienen raíz fuerte en la filosofía, Digo, nuestras abuelas no andaban diciendo cualquier cosa. Los filósofos decían eso con palabras un poco más complicadas. Decían en realidad, como decía Comenius, que la escuela es un taller de la humanidad. Todo
toda similitud con Geppetto y el taller donde golpeaban la madera para sacar a Pinocho primero y después un niño, tómenlo como posible. Digamos que si uno golpea, talla, modela, logrará con esa materia informe natural construir primero, en el caso de Pinocho, un títere y después un niño. Digo, todo esto es exageración polémica, pero así de paso nos despertamos a las 9 de la mañana, le ponemos un poco de onda. ¿Quién ha pensado la modernidad? Vio a la infancia, la privilegió, pero a partir de entender que lo que tiene la infancia de interesante es su capacidad de materia prima para formar el sujeto adulto. Esto me parece que es importante que lo pongamos en discusión, porque una cosa es que la visualizamos y otra cosa es en qué medida la reconocemos como subjetividad. Este es el punto. ¿En qué medida la infancia no fue definida más por lo que le falta que por lo que tiene? Más por lo que puede llegar a ser que por lo que hace. Más por lo que debe decir cuando sea adulto que por lo que efectivamente nos está diciendo. Esta forma de pensar lo infantil es la forma en la que nos hemos formado. Hay una idea que plantea Méliès, importante, interesante, que toma la imagen de Pinocho y toma la imagen también de Frankenstein, dos novelas clásicas del siglo XIX, donde hay una idea muy moderna de fabricación de la subjetividad. Frankenstein, bueno, yo pongo este cacho, me sale un tipo, mal, pero sale. Digamos, la autora de Frankenstein sospechaba de esta omnipotencia moderna de que un humano es la sumatoria de determinadas partes. Pero la idea de Pinocho fue muy fuerte. Nosotros hemos todos leído Pinocho y seguimos dando a leer a Pinocho. Es el segundo libro más traducido después de la Biblia y por ahí anda con el Quijote. Lo que quiero plantear es que somos herederos de una forma de entender la infancia en términos de colectivo homogéneo, maleable, dúctil, modelizable acorde a una cantidad de propiedades que los adultos, el colectivo que lo forma, preconstituyen. Y así clasificamos. Y de un lado están los niños buenos, sanos, limpios, obedientes, responsables, y del otro están los que no cumplen con esta categorización. Los enfermos, los insanos, los sucios. O sea, la modernidad pedagógica ha ido como construyendo una lógica binaria en términos de lo que conforma un modelo de subjetividad infantil considerada o valorada como positiva y un modelo de subjetividad infantil considerada negativa. También el sistema educativo ha tenido instituciones para donde iba lo que no cumplía con el modelo. Justamente todas las políticas de revisión de la inclusión y de la integración de niños con capacidades diferentes en las escuelas, tiene que ver con revisar esa idea de poner afuera lo que no entra dentro de lo que es la consideración general de lo que un niño normal, sano debe ser. O sea, no me interesa y soy ignorante para meterme con el tema, pero lo que quiero es, me parece que situar en ese contexto de debate todas las discusiones que estamos haciendo en torno a la integración. Entonces, de alguna forma, la modernidad ha instalado una lógica que construye un modelo, clasifica a los sujetos en torno al modelo y opera en términos de intervención para la fabricación de subjetividad en torno a un modelo. Esto, lo que quiero aclarar y que es lo que dice Maura, no es que somos malas minas o malos tipos.
Digo, no pasa por ahí, no es del orden de una individualidad, es del orden de un momento histórico-cultural del cual participamos como sujetos. Por eso hay que correrse de ahí, cuando uno está analizando determinados problemas o cuestiones que hacen al contexto de él. La segunda cuestión es, si esto es cierto, si me la aceptaron, que somos herederos de una tradición cultural y pedagógica en torno a la forma de conceptualizar lo infantil, es darle reconocer que hay marcas de esto en nuestras narraciones. Hay marcas de esto en nuestros discursos. Hay marcas de esto en nuestras prácticas. Y acá vienen 3 cuestiones que aparecieron en la investigación que nos resulta interesante compartir. ¿Qué encontramos a partir del diálogo con los maestros? Algunos enunciados del tipo de niño esponja, niño planta, niño plastilina, digo, aparecen. Si ahora uno le pone el ojo y el oído desde esta lógica de modelización y fabricación, no cierra, son metáforas que es muy probable que además las hemos escuchado de nuestros mayores y siguen pasando de generación en generación, como metáforas que parecen explicar, ¿no? Esta idea de que si uno riega la planta florece, se desarrolla, pero que en realidad nunca me va a salir, si es potus, es potus, no va a ser un ombú. O sea, no hay nada que no esté en ciernes, digamos, no le da, le falta, le falla, ¿no? Aparece. Digo, cuando nosotros decimos, le falta un jugador, en la nueva versión de le faltan 5 para el peso que decía mi abuela, que ahora, bueno, no lo usamos porque no usamos tanto la idea de centavos. Otra cuestión que aparece recurrentemente es una etapa de la vida de 0 a 10 o 12 años, como elemento suficiente para definirlo. Acá veo un grupo etario variado. ¿Cómo pensarían ustedes que a cualquiera de nosotros nos definieran por tiene 54 años, punto? Y eso es suficiente para definirnos. O sea, esa propiedad de la edad, que además la llevamos con mayor o menor éxito por el mundo, fuera suficiente para decir quiénes somos. Aparece como medio amarrete, ¿no? Que una subjetividad puede ser definida. Pero nosotras hemos aprendido también esto. La psicología evolutiva, la biología, la pediatría, nos han enseñado que un elemento central para definir lo infantil es la edad. Encima la gradualidad. O sea, la escuela organizada gradualmente le ha conferido un poder a la edad, a la ubicación etaria altamente significativa. Pero vuelvo a decir, siempre hubo niños, pero no siempre hubo infancia. O sea, esa forma de entender que lo etario es condición suficiente para definir una complejidad subjetiva tal. ¿Por qué nosotros somos demasiado complejos para ser agotados por la edad y en cambio los pibes sí? Los podemos despachar con un numerito. Otra cuestión que apareció interesante, que tiene que ver con esto, que la pediatría, la psicopedagogía y la psicología son las disciplinas privilegiadas para dar cuenta de lo infantil. O sea, que en realidad parecería que un niño es más un objeto de pediatra o de psicólogo que un objeto o un sujeto, dicho de otra forma, un sujeto cultural que transita distintos ámbitos, que participa de una cultura, que interviene en los problemas que tiene la humanidad. Cualquier niño hoy nos sorprende que esté altamente informado acerca de lo que sucede a través de los noticieros o la televisión. La última cuestión, alegría, inocencia, pureza, capacidad lúdica, aparecen como los atributos valorados. En forma contrapuesta, agresividad, consumismo, soledad, como atributos más
cercanos a los niños actuales. Esto es bien interesante, digo, antes de que lo pensemos, que es en qué medida se nos desliza la cuestión del pasado con la cuestión de lo idealizado por ese pasado. Cuando nosotros, y piénsenlo, hagan este ejercicio, cuando nos preguntan ¿cómo eran los niños antes? El niño de antes, ¿soy yo cuando era niño? ¿Es un niño? ¿Dónde se ubica ese antes? Está bueno, eso apareció en la investigación y lo estamos discutiendo, que nos parece bien interesante. ¿Cómo se define ese antes? Porque si uno dice, antes, históricamente, los niños eran más obedientes, más buenos, etc., los niños eran más alegres, más felices. Ok, ¿antes cuándo? En el siglo XVI, cuando los contrataban para ir a las minas y sacar el oro adentro de los socavones, ¿cuándo eran más felices? ¿No será que eran más felices en algún punto donde idealizamos esa categoría que se transforma en un modelo deseable, pero que no tiene asidero real, efectivo, carnal, con sujetos que tienen existencia cotidiana? De ahí solo para nombrarles tres cuestiones. La primera tiene que ver con... Sí, no, lo que pasa es que queríamos dejar lugar para charlar un poquito, por eso me quiero apurar. Tres cuestiones que aparecen en la investigación. La primera es rasgos de que naturalizamos a la infancia. O sea, que lo habitual se transforma en natural. Los niños están ahí, todo el que tiene determinada edad es considerado un niño, hay cosas que son esperables y casi son del orden de lo biológico, casi naturalizado, que lo psicológico define en muchos casos casi categóricamente, que lo que pasa es cuanto más refinamos académicamente las disciplinas, parece que hay elementos cada vez más sutiles y refinados para categorizar. Solo una mención, lo que sucedió hace poco con la muerte del autor de la categoría de síndrome de... Sí, el de atención. El tipo confesó que en realidad había sido una categoría elaborada en connivencia con los laboratorios. La mayoría de los niños norteamericanos están medicados por déficit de atención. Digo, la confianza que le damos a cuestiones que entienden que lo infantil solo tiene que ver con una cuestión de naturaleza predeterminada. La segunda es esta idealización de la infancia. ¿En qué medida siempre hay un parámetro en relación al cual nosotros estamos juzgando a los niños? Y que esos niños son juzgados de acuerdo a un estereotipo, a un ideal, que vuelvo a decirles, no tiene un asidero racional, empírico, que pueda ser contrastable, sino que se va construyendo en el colectivo social, cultural, histórico y personal también. La tercera es la borradura de la infancia, que tiene que ver con esta idea de que mirar no es lo mismo que reconocer. El niño está dado en la escuela. El niño está ahí, lo mandan los padres, tantos años del sistema educativo que costó construir eso habitual, generó que lo habitual se transforma en natural. Entonces, el problema de poner en pregunta lo infantil nos aparece hoy dramáticamente necesario porque las condiciones históricas, culturales que acuñaron aquella forma de verlo entraron en crisis. Entonces, como no nos cierra las categorías con las que nos hemos formado, necesitamos volver a poner en pregunta lo infantil. Necesitamos revisar las categorías con las cuales miramos a los niños y niñas. Y aquí es donde quisiera
abrir 3 líneas de indagación que me parecen importantes para esta línea de preguntas. Hay mucha investigación sobre la infancia. Digamos, no estamos descubriendo, estamos preocupados. La mayoría. Estamos preocupados porque no sabemos qué hacer con los pibes, estamos preocupados porque no sabemos cómo responder a la pregunta por los pibes. De alguna forma, todo lo que tenemos que ver con los pibes y los que son padres, porque acá todos la jugamos deformados y leídos y profesionales, pero adentro de la casa no tenemos la menor idea de qué hacer con los pibes se tocan, los pibes dicen cosas, los pibes... Y medio que tenemos problemas, padres, maestros y todos los que trabajen con niños, educadores, para pensar con las categorías que teníamos a los pibes que tenemos hoy. Entonces yo quisiera como dejar planteadas 3 líneas que me parece que son interesantes para seguir trabajando. La primera tiene que ver con la idea de la infancia plural. Esta es una línea que trabaja Carly y otros investigadores por el lado de la historia, que en realidad es bien interesante porque lo que están poniendo en pregunta, poniendo en cuestión es la idea de poder hablar de la infancia como colectivo homogéneo, único, en el que entran todos los pibes en una determinada edad. Entonces, esta idea de lo plural empieza a abrir una discusión en torno a las distintas formas de tramitar lo infantil. La segunda tiene que ver con la idea de la infancia como experiencia. Esta es una línea que está transitando, que plantea un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, que es releída acá en nuestro país por Walter Cohen, un filósofo de la educación que es bastante leído. Cohen también lo retoma. Es lo que plantea Agamben que me parece que nos puede resultar interesante. Justamente lo que cuestiona Agamben es el confinamiento etario. Esta idea del vacío, de la etapa preparatoria para la vida adulta. Lo que va a decir Agamben es que en una sociedad donde la experiencia en términos de aquello que conmueve mi subjetividad está en crisis, en una sociedad que ha entendido la experiencia como experimento, recuperar la noción de infancia es recuperar la condición de posibilidad de lo humano. Lo dice lindo. Dice, hemos valorado la empresa infantil en términos de construcción de lo que no estaba hecho. Porque uno dice infante, el que no tiene voz. Puyen va a decir elocuencia, va a decir facundia. Pero una cosa es decir lo que no tiene y otra cosa es decir lo que es capaz de construir. El niño es capaz de construir el lenguaje, pero al construir el lenguaje es capaz de construir la cultura. Y así como es capaz de construir la cultura, es capaz de transformar la cultura. Nosotros celebramos que Einstein era un rebelde. Diría Agamben, si Einstein no tuviera la potencia de la experiencia capaz de construir de lo infantil, no tendríamos la teoría de la relatividad. O sea, si Einstein hubiera hecho la línea del discurso de la física de su época y la hubiera repetido como era esperable, si lo hubieran logrado fabricar acorde al modelo del físico respetable de la época, no tendríamos teoría de la relatividad. Es más, su maestro decía que era medio tonto porque no hablaba hasta los 3 años. Una conducta esperable a los 3 años era inaceptable en un tipo que después por lo menos todos lo consideramos que es uno de los grandes científicos del siglo XX. Entonces lo que insiste Agamben es decir que estamos muy urgidos por abandonar la infancia, cuando en realidad lo infantil es la clave de posibilidad de construcción de lo humano mismo. Es la capacidad de la pregunta, la capacidad del asombro, la capacidad de hacer lo que no está hecho, la capacidad de volver a pensar el mundo, la capacidad de volver a construir algo desde otro lugar.
partir de ahí. ¿Por qué valoramos tan poco ese lugar como espacio de construcción creativa? Dicho de otra forma, ¿por qué para denostar a un adulto le decimos que es un infantil? ¿Por qué la usamos como categoría patológica? Cuando en realidad se ríe, cuando en realidad hace un chiste, cuando no cumple con lo establecido. Cuando es capaz de cuestionar el orden establecido, entonces no seas infantil. Y la última, que tiene que ver con esto que señaló Maura y recuperando Levinas y Cuyen, que me parece que es una línea interesante para pensar. Es la infancia como alteridad. Si algo hemos creído en la modernidad es que el adulto agota conceptualmente quién es el otro infantil. Yo puedo decir quién es, qué edad tiene, cómo se va a comportar, qué es esperable, qué debe hacer, qué no debe hacer. Esto es lo que va a llamar Levinas la mismidad. Yo adulto entiendo al otro como un mero proyecto de mí. Y para que cumpla con esas expectativas, actúo en consecuencia. Justamente fabricamos al otro acorde a estas expectativas. Cambia la historia si en realidad uno parte o cambia esta idea de partir de la idea del otro como un mero proyecto de mí, mi adulto entendido como plenitud de la subjetividad adulta, si empiezo a abrirme al otro como simplemente otro. El niño no es un proyecto de adulto, es otro. Niño, sí, pero otro. Siente, piensa, actúa, tiene opinión acerca del mundo, como la tiene alguien que tenga una determinada edad. O alguno de nosotros piensa igual a los 50 que como pensaba a los 30. Eso no significa que a los 30 éramos carentes de lo que pensábamos a los 50. Pensamos como quienes somos. Y ese quienes somos es ni más ni menos que un otro. O sea, es distinto ver al niño como materia prima para un adulto preconstituido a entender que el otro es una subjetividad plena, es una alteridad irrevocable que nos plantea una cuestión central. Que seamos capaces, como educadores, de entender que más allá de la edad, el niño siempre es otro y que educarlo no nos da ninguna atribución para que nos creamos desde la omnipotencia pedagógica capaces de considerar todo el recorrido humano que va a hacer hacia su adultez. No tenemos la atribución, ni debemos tenerla, pero sí la responsabilidad de poder ponernos en relación con ese otro para que construya la subjetividad que quiera construir como la alteridad que es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, si hay preguntas para hacer. Sí. A ver, ¿qué pasa, por favor? Hola, buenos días. Me llamo Miriam, soy directora de la escuela primaria número 33 y les quiero hacer dos preguntas. Me parece tan importante lo que acaban de exponer y la línea de investigación que han tomado, porque a partir de eso me parece que nos lleva a repensar un montón de cuestiones
Entre ellas, cuáles son las decisiones o desde qué lugar nos paramos, por ejemplo, cuando pensamos cómo vamos a enseñar el tema de la planificación, el tema de las estrategias. Incluso me parece que también es como para pensar aquellas decisiones o desde dónde está parado el Estado. Por ejemplo, al no posibilitar que un niño de 6 años, por ejemplo, digo una cosa que puede parecer medio loca, un niño de 6 años está en 3er grado. O que puede estar, pero no lo podemos legitimizar o no lo podemos legalizar. ¿Se entiende? Entonces, a mí me gustaría saber, porque me gustaría profundizar y desmenuzar más esto que han dicho, cómo puedo acceder al trabajo, a las hojitas. Sí. Están las organizadoras. Como nosotros escribimos, o lo mandamos por... Bien, Mil gracias. sí, no, en relación a lo que decías vos, esta que nosotros venimos a contar acá, ya le dijimos, tiene un formato ya de libro, pero trabajaba sobre esta relación entre la infancia y las representaciones sociales. Fue tan importante todo este proceso que se nos abrió a una segunda instancia, que es el proyecto actual, y estamos habilitando otras investigaciones. Y entonces estamos trabajando en 3 líneas: enseñanza, escuela, infancia. Digo, se nos empezaron a abrir canales en este sentido, tiene que ver con esto, porque si desde qué concepción tenemos de la infancia, vamos a crear formato escuela, práctica, enseñanza, la vamos a revisar, y en eso estamos trabajando. Sí. Y otra pregunta. Hace 4 años, les cuento, yo participé de un congreso pedagógico que se desarrolló en Mar del Plata. Y había una cantidad de docentes que creo que más o menos duplicaba la que hoy está acá. Y así como las han aplaudido, las hemos aplaudido hoy a ustedes, está muy bueno lo que han dicho. En esa oportunidad se aplaudió también muy fuerte a una persona, licenciada Legazpi, que vino a hablar sobre ADD y que habló de las bondades del Ritalin. Los que trabajan en escuelas a las que asiste una población de niños y jóvenes que pertenecen a clase media y clase media alta, ya se están acostumbrando a que aquellos chicos que no cuadran, que no entran en la clasificación de lo esperable como hijos, como alumnos, tomen medicación. Muchos, a partir de aquella charla, de aquella exposición, yo me puse a estudiar y muchos no creemos en la entidad del ADD, por ejemplo. ¿Quién es esta persona que murió? Porque de acuerdo a lo que yo estudié, el concepto de ADD se viene gestando desde 1912 en adelante y fue cambiando, ¿sí? ¿Cómo se llama esta persona? Bueno, cualquier cosa se nos pueden hacer llegar por mail. Estuvo en los diarios hace un mes. La muerte de quien hizo, digamos, más allá de la historia de este estudio, no me acuerdo bien, lo instaló. Y fuertemente en la cultura pedagógica norteamericana. Muchísimas gracias.